Feliz sábado para todos. Amén. Que la paz de Dios mora en cada corazón presente. Amén. No sé si darle una introducción. Yo sé que muchos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Yeuri Martínez. Nací en Guananico, pero viví toda una vida en Higüero, Altamira. Actualmente vivo en los Estados Unidos. Tengo dos hermosos hijos, Aarón y Yeliani, esa joven que está allí. Mi querida esposa, como ya ustedes la conocen, Diana Carolina Guzmán. Tengo dos nuevos padres, doña Rosa y don Tito, un cuñado, David. Es decir, que ya ustedes conocen algo de mí, ¿verdad que sí? ¿Cuántos me conocen ahora? Por lo menos conocen algo. Mis hermanos, en esta mañana yo he venido a traer un tema que, como dijo Andrés, conecta con la lección y conecta también con la escuela sabática. Conectó también con la canción que Diana acaba de interpretar. Es una historia muy conocida. Ustedes conocen esta historia, creo, sin tener que leer la Biblia. La historia de Zaqueo. De la historia de Zaqueo, ustedes han escuchado canciones infantiles, ¿verdad que sí? Han escuchado poemas, poesías, se han escrito muchísimas cosas que quizás hoy, en esta mañana, yo no tendría nada nuevo que decirle a ustedes, porque ya ustedes conocen la historia. Pero debo decirles que siempre hay algo nuevo que Dios pone que nosotros no conocemos. Ahora vamos a ver qué giro le vamos a dar a esta historia y qué lecciones podemos aprender de la historia de Zaqueo. Así que vamos a nuestra Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, comenzando en el versículo 1. San Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Y quiero darle por introducción que el autor del libro de San Lucas fue Lucas. Y este era un médico. Y este médico era detallista. Le gustaban los detalles. Él había enfocado su libro, o enfocó su libro, en que el Dios de los cielos, el que se hablaba en el Antiguo Testamento, fue el Dios que descendió aquí a la tierra. Y este hombre, llamado Lucas, cuando escribió ese evangelio, lo llaman el gran embudo. ¿Por qué el gran embudo? Porque entra la salvación del cielo hacia aquí a la tierra. Después este médico escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Y aquí es donde sale del gran embudo la salvación para toda la humanidad. Y hoy por hoy, tú y yo podemos alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar a leer la palabra de Dios, quiero que incline su rostro y oremos. Querido Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre en esta hora. Al abrir tu palabra, Señor, tu palabra que es la fuente de poder, fuente de salvación, la fuente que nos conduce hacia la vida eterna, necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros conocimientos y que podamos aprender de esta lectura que vamos a tener para aplicarla a nuestras vidas. Que no me escuchen a mí, oh Dios, como un predicador que vino a predicar, sino un mensaje que tú le has enviado a cada una de las personas que están aquí presentes. Rogamos que tu Espíritu Santo se quede en medio nuestro y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, mis hermanos, que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. La Biblia dice que Dios ama al pecador y que anda en busca del pecador. La Biblia dice que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por eso, mis hermanos, yo les tengo una buena noticia en esta mañana. ¿Cuánto les gusta la buena noticia? Dígale al hermano que está a su lado, me tienen una buena noticia. Hermano, la buena noticia que yo le tengo a ustedes es que no importa los pecados que ustedes hayan cometido, no importa si tú te has alejado de Dios, no importa que en esta semana o durante el mes tú le fallaste a Dios, porque si tú te arrepientes de tus pecados en esta mañana, Cristo viene en tu rescate. Amén. Amén.
Cristo viene a rescatarte. Y el contexto histórico de este evangelio que plasmó San Lucas, antes del capítulo 19, es una historia que ustedes conocen, la historia de Bartimeo. Bartimeo era un hombre que no nació ciego, porque si usted compara el ciego del estanque de Siloé, dice la Biblia que este era ciego de nacimiento. Pero aquí, cuando se habla de la historia de Bartimeo, la Biblia registra que este hombre era un ciego, pero no que nació ciego. Ahora, imagínense ustedes la vida de Bartimeo. La palabra Bartimeo en el griego se deriva de dos consonantes, de dos palabras. La palabra Bar significa hijo. ¿Qué significa Bar? Hijos. Y la palabra Timeo significa honorable. Es decir, que Bartimeo es el hijo del honorable. Y este hombre ciego que vivía una vida pecaminosa, una vida corrompida, una vida triste, sufriendo, llorando, se encuentra en el camino pidiendo limosna. Y cuando está ya en ese lugar, dice la Biblia que escuchó que Jesús pasaba por ese lugar. Inmediatamente comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en el acto dice la Biblia que Jesús se detuvo y sanó a Bartimeo. Es decir, mis hermanos, que después de eso es que aparece la historia de Zaqueo. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: Jesús entró a Jericó e iba pasando por la ciudad, y un hombre rico llamado ¿cómo? Zaqueo, jefe de los publicanos, procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era bajo en estatura. Corría el año 31 de la era cristiana, estando una semana antes de la crucifixión de Jesús. Y Jesús iba entrando a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era conocida como la ciudad de las palmeras. Era un oasis que quedaba al lado del río Jordán. Y muchas personas, cobradores de impuestos, se acercaban a la orilla del río para cobrar sus impuestos. Cada persona que venía desde el desierto para entrar a la ciudad de Jericó tenía que pasar por aquel lugar. Era un centro de aduana, o por así decirlo, era como si fuera un peaje, donde todas las personas debían pagar sus impuestos si querían ingresar a la ciudad. Me llama la atención, mis hermanos, el versículo 2 que dice: y un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, procuró ver quién era Jesús. Aquí encontramos tres cosas de Zaqueo. Número 1, era un hombre rico. Número 2, jefe de los publicanos. Y dice también que era un hombre bajo en estatura, un hombre pequeño. Pero más me llama a la atención qué significa el nombre Zaqueo. Cuando usted va al griego, la palabra Zaqueo viene del griego Zakaio, que viene del hebreo Zakai, que significa puro. ¿Qué significa Zaqueo? Puro. Zaqueo significa puro, significa limpio y significa justo. Ahora, mis hermanos, los padres en la antigüedad le ponían nombre a sus hijos que denotara o su misión o el carácter que su padre quería que su hijo tuviese cuando fuese grande. Es decir, que el padre de Zaqueo, cuando Zaqueo era pequeño, le puso su nombre puro, porque él quería que su hijo cuando fuera grande fuera una persona como pura, justa. Le estoy diciendo esta historia, le estoy narrando todo para que ustedes, mis hermanos, se enfoquen y vean la profundidad que enfoca este pasaje bíblico. Para que ustedes entren conmigo a la lección y entren al tiempo de Jesús y también puedan vivir las mismas cosas, la misma experiencia que vivió Zaqueo. La Biblia dice que Zaqueo era un hombre rico. Hermanos, y ser rico no es malo, ¿verdad que no? ¿Cuánto les gustaría ser rico? Todos queremos ser ricos materialmente hablando. La riqueza no es problema, pero dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Ahí está el problema. Cuando la riqueza que Dios le ha dado a usted, usted la pone en primer lugar
Y cuando usted la pone en primer lugar, usted se aparta de Dios. Ahí es que está el problema de la riqueza. Y en los tiempos antiguos, mis hermanos, cuando se habla de una persona rica en aquellos tiempos, era una persona que tenía muchas posesiones. Un ejemplo de ello podemos ver en la Biblia a Job. Tenía 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes, tenía muchos criados, tenía mucho terreno. Es decir, que en la antigüedad, mis hermanos, la riqueza era en posesiones materiales. Pero también me llama la atención que dice el texto que era jefe de los publicanos. La palabra publicano en griego es arquitelones, aquel que cobra impuesto. Para poder cobrar el impuesto para la nación romana, este hombre, Zaqueo, tenía que ir a una subasta. Y en la subasta había diferentes personas que comenzaban a ofertar para poderse ganar el derecho para cobrar impuestos. Es decir, que Zaqueo fue, como quien dice, el que ganó esa subasta, y por ende el Zaqueo quedó siendo el jefe de los publicanos. Ahora, ¿qué robaba Zaqueo? Porque todos conocemos a Zaqueo como un ladrón, ¿sí o no? Un ladrón que le robó mucho al pueblo judío. Déjenme decirles, mis hermanos, que habían dos tipos de impuestos. Había un impuesto llamado el impuesto capitis, que era el impuesto que se le cobraba a las personas, y también estaba el impuesto agri, que era un impuesto que se le cobraba a las personas por tener su tierra, su terreno. Me llama la atención en Éxodo capítulo 20, vamos allá de un pronto. Éxodo capítulo 20 y el versículo 1, algo interesante. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Antes de Dios dar los 10 mandamientos y declarar su pueblo libre, escuchen que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice: entonces Dios habló estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, mis hermanos, que antes de Dios dictar los 10 mandamientos, declara a su pueblo como libre. Le dice: ustedes son libres. Pero ahora en esta historia, mis hermanos, el pueblo está esclavizado, el pueblo está oprimido por la nación romana, y ellos no son libres, ya ellos han perdido su libertad. Y no solo eso, sino que un conciudadano del pueblo judío, que era Zaqueo, porque Zaqueo era judío también, conocía los 10 mandamientos, y ahora este hombre es quien le cobra el impuesto a los romanos y por lo tanto también a su prójimo. Y no solamente le cobraba el impuesto, sino que le aumentaba más allá de lo que debía pagar. Ahora, la Biblia dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. Y este hombre, al ser un jefe de los publicanos, tenía personas debajo de él que le cobraban el impuesto a los romanos. Entonces a esa persona Zaqueo debía pagarle para que fuera donde fulano a cobrarle impuesto para poder tener su ganancia. Aparte de eso, él debía pagar el impuesto a Roma, y cuando él tenía que pagar el impuesto a Roma, también tenía que poner y subir los intereses. Yo le estoy enfatizando esto, mis hermanos, para que ustedes tengan una idea hasta cuánto era que subía el impuesto que Zaqueo le cobraba a su pueblo. Hoy en día hay personas que ustedes saben que le cobran impuestos por prestarle dinero a otro. Y hay personas que son humildes y sencillas que lo ponen a un 5%, ¿sí o no? Quizá lo pone a un 10% o a un 20%. Pero lo que la historia está narrando aquí, que Zaqueo probablemente cobraba más del 50% a sus amigos, a la persona de su mismo pueblo. Hermanos, la historia de Zaqueo es una historia que nosotros deberíamos meditar en ella. Me llama a la atención el versículo 3 que dice, estoy en Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículo 3 dice: procuraba ver quién era Jesús. Hermanos, a Zaqueo ya el Espíritu Santo estaba trabajando en su vida. Zaqueo había escuchado de Jesús, había escuchado que había un hombre que hacía milagros, había escuchado un hombre que sanaba a los enfermos,
había escuchado a un hombre que a la persona que no estaba endemoniada le sacaba los demonios y la persona era libertada. De ese Jesús Zaqueo había escuchado hablar. Y yo te pregunto a ti esta mañana, ¿has escuchado tú hablar de Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? Eso es para meditar. Hermanos, Zaqueo sentía la necesidad en su corazón de ver quién era Jesús. Y en Lucas capítulo 3 versículo 12, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, los cobradores de impuestos fueron a donde a donde Juan el Bautista, y le dice: ¿qué debemos nosotros hacer? Y dice: no cobre más de lo que es debido. Y esa palabra, la sierva de Dios, Elena White, hablando allí de esa historia, dice que Zaqueo era una de esas personas que estaba cuando escuchó mencionar esa palabra. Y el Espíritu Santo estaba trabajando en la vida de Zaqueo. Y Zaqueo ya sentía la necesidad de ver quién era Jesús. Pero dice la palabra de Dios que no podía verlo por su estatura. Era una persona baja en estatura, hermanos. Y yo quiero volver un poco atrás. Como yo mencioné que la riqueza no es pecado y no es malo, debo decirle, mis hermanos, que Zaqueo, siendo un hombre rico, como dice la Biblia, tenía muchas posesiones, sentía un vacío en su corazón. Como hay muchas personas que sienten un vacío en su corazón. La Biblia, mis hermanos, dice que él sentía la necesidad de ver a Jesús. Y yo recuerdo una historia. A mí me gustaba ver mucho Discovery Channel. No sé si ustedes lo han visto. Y en Discovery Channel había un programa a las 11 de la noche que se llamaba, o se llama, no sé si lo dan, Negociando con Tiburones. Y ese programa consistía en que habían personas afortunadas, le llaman magnates, personas que tenían mucho dinero. Eran 6. Y esas 6 personas se sentaban en un banco, y habían personas que eran emprendedoras, personas que tenían un objetivo, una meta para llevar un negocio a cabo, pero necesitaban el dinero de esos magnates, de esas personas adineradas, para poder cumplir sus sueños. Y en esa historia, en ese video que yo vi, que fue en Discovery Channel, fue algo real. Había un hombre que era el más millonario de los 6 que se ponían. A ellos llevaban tiburones, pero el tiburón más grande que había se llama Mike Cuban. ¿Cómo se llama? Mike Cuban. Si ustedes no saben quién es Mike Cuban, es el dueño de los Mavericks, de los Dallas, de los que juegan básquetbol. El dueño de ese equipo de los Dallas se llama Mike Cuban. Y era el hombre que más dinero tenía. Pero un día me llamó la atención, quiero enfocarlo con esta historia, que este hombre, Mike Cuban, llevó 2 jovencitas que jugaban muñecas. Tenía una caja llena de muñecas, le hacían piscina, le hacían una galería, una casita muy hermosa, y allá tenían muñecas. Y ellas querían que uno de ellos lo escogieran para poder hacer varias cajas de muñecas y venderlas, hacer un negocio que ellos querían poner. Y debe decirle que de los 6 participantes, de los 6 tiburones que eran magnates, que tenían dinero, habían 5 que habían dicho que no querían eso. Y el más duro de todo es Mike Cuban, que ese era segurito que decía que no iba a aceptar la oferta. Pero la historia tomó un giro. Y el giro que tomó fue que el único que aceptó de todo ello a ayudar a la muchacha fue Mike Cuban. Y los otros 5 le preguntaron a él: ¿y por qué tú aceptaste de que esta muchacha te trajera en ese negocio y tú lo vas a ayudar a ellos? Y él dijo algo interesante que nunca se me ha olvidado. Él dijo: mire, yo tengo dinero para comprar lo que sea. Soy un hombre súper multimillonario. Tengo todo lo que quiero. A mis hijas les puedo dar todo lo que quiero, pero yo no tengo tiempo para ellas. Y eso a mí me dolió en el corazón. Este hombre tenía todo, le compraba de todo lo que la niña quería, pero él no tenía tiempo para estar con sus hijas y dialogar con sus hijas. Y lo que él le pidió a las muchachas, a las 2 que le estaban haciendo la propuesta, que se mudaran con él en la misma casa para que ella le enseñaran a jugar muñecas a sus 2 hijas que eran pequeñas. Hermano, era un rico, como decía Tito ahorita, pobre, porque tenía todo, pero sentía un vacío en su corazón
que el dinero no lo podía llenar para satisfacer a sus hijas. Y asimismo la historia de Zaqueo plasma la misma historia. Zaqueo sentía una necesidad en su corazón que nada lo podía llenar hasta que se encontró con Cristo Jesús. Hermano, no hay una persona que se encuentre con Cristo y se entregue de todo corazón que su vida no sea llenada por el poder de su Santo Espíritu. Toda persona que se entrega a Jesús de corazón, hay un cambio en su vida. Y el cambio no es desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Y usted lo puede notar. Si usted quiere cambiar, no comience con la vestimenta. No comience haciendo lucir por fuera. Cambie primero su corazón y luego lo físico cambiará después. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: cuando Jesús llegó a ese lugar, lo miró o miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, desciende a prisa, porque me conviene que hoy me hospede en tu casa. Yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿quién le dijo a Jesús que este hombre se llamaba Zaqueo? Nadie. Hermanos, con este texto comprobamos que Jesús no necesita saber tu nombre. No importa que tú se lo digas, que tú digas: Señor, yo me llamo, ya Él conoce tu nombre. Y eso es lo bonito de este pasaje. A Jesús no le dijeron nadie que ese hombre se llamaba Zaqueo. Sin embargo, Él conocía a Zaqueo. Asimismo, Jesús conoce tu corazón. Jesús sabe el día que tú naciste, sabe el día que te vas a morir, sabe la situación que tú estás pasando. Por eso, si tú clamas a Él, Jesús vendrá en tu rescate. Dice el texto, mis hermanos, que Jesús le dice: Zaqueo, desciende. Noten que Jesús no le dice ladrón, no le dice ratero, no le dice engañador, sino le dice ¿cómo? Puro. Le dijo Zaqueo. La palabra Zaqueo significa ¿qué? Puro. Le dijo: puro, desciende, porque me es necesario que yo me hospede en tu casa. Y yo glorifico el nombre de Dios, mis hermanos, porque Jesús no te llama por tu pecado. Jesús dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7, versículo 19, que cuando el pecador se arrepiente de todo corazón, la Biblia dice que los pecados tuyos Jesús los toma y los echa al fondo del mar. Amén. Por eso no te preocupes de los pecados que tú has tenido durante el año, durante la semana, sino que si tú le entregas tu corazón al Señor en este día, Él también echará al fondo del mar tus pecados. Dice el versículo 6, versículo 7 también: entonces Él descendió a prisa, lo recibió con gozo, y al ver todo murmuraba diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hermanos, siempre habrán personas que murmurarán. Las personas no ven el corazón que es cambiado por el poder del Espíritu Santo. Las personas lo que ven es el físico, lo que tú hiciste. Y muchas veces nosotros somos marcados para siempre por una falta que hayamos cometido. Ese fulano que está en la iglesia, pero ese era el que se metía a mi casa a robar. Ese era el que andaba con fulano y vendían tal cosa. Siempre las personas recordarán las cosas malas que tú has hecho. Pero gloria a Dios que Jesús no esté así. La Biblia dice que Jesús, cuando te perdona y se olvida de tus pecados. Por eso, mis hermanos, en esta mañana yo le doy gracias a Dios que los pecados nuestros han sido clavados en la cruz con Cristo Jesús. Y que mientras nosotros estemos conectados con Cristo, siempre estaremos confiados de que Jesús estará en nuestra vida y en nuestros corazones. Y un día no muy lejano estaremos con Cristo en el reino de los cielos. Las personas, mis hermanos, siempre van a murmurar. Y dice también la historia que cuando Zaqueo salió a prisa, comenzó a empujar a la persona porque era pequeño y había una multitud
que lo agobiaba, una multitud que le impedía ver a Jesús. Tú y yo, mis hermanos, también tenemos que romper la barrera de la multitud si queremos ver a Cristo. Dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hay personas que van a hacer lo imposible para que tú te pierdas. Y usted me dirá, hermano, ¿y cómo tú dices eso? Si usted lee la parábola del trigo y la cizaña, ustedes reconocerán lo que yo estoy diciendo. En la iglesia, mis hermanos, hay trigo y hay cizaña. Hay personas que están aquí que el mismo diablo la ha puesto para que tú te pierdas. Pero en el nombre de Jesús, repréndelo, aférrate a Cristo y Él te dará la victoria. Amén. Dice la palabra de Dios que Zaqueo corrió a prisa. Ahora, la Biblia dice que este hombre era rico. Imagínense ustedes ahora, este hombre rico, bien ensacado, con el mejor traje de la época, porque si era rico, no iba a vestir como un mendigo, ¿verdad que no? Ahora este hombre va corriendo y se sube a un sicómoro, a un árbol allí, y de allá miró a Jesús. Y Jesús, mirándolo hacia arriba con lástima, con pena, sabiendo que necesitaba que él lo ayudara, le dice: Zaqueo, le dice, puro, desciende, porque me es necesario que yo me hospede en tu casa. Hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hermanos, la historia dice que Zaqueo devolvió todo lo que le había robado. Y según la palabra de Dios, en Levítico capítulo 6, versículo 5, número 5, 7 y Éxodo 22 del 1 al 4, lo que decía la ley era que si una persona robaba a otro, a su hermano, a su prójimo, y la persona era llevada a los sacerdotes a juzgar, la Biblia dice que este hombre debía devolver la 5ª parte de lo que había robado. Pero si en el acto habían tomado a aquel hombre que hurtó, debía devolver la mitad de los bienes. Eso era la ley que decía. Pero aquí vemos un hombre lleno del Espíritu Santo, transformado, que no solamente dice yo voy a devolver la 5ª parte, no dice yo voy a devolver la mitad, dice yo devolveré 4 veces lo que había robado. Hermanos, cuando el Espíritu Santo entra al corazón de nosotros, nuestra vida cambia. Amén. Así como fue cambiada la vida de Zaqueo, así también es cambiada nuestra vida. Y hoy en día nosotros debemos devolverle a Dios lo que es de Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Muchas veces nosotros nos quedamos con el diezmo y con las ofrendas que es de Dios, porque Dios es el dador de todo. Por lo tanto, mis hermanos, tú y yo debemos devolverle a Dios lo que es de Dios. Y lo que me llama la atención, y con esto termino, es que Jesús dice: entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, yo en esta mañana quiero terminar con un llamado. Yo no sé si el Espíritu Santo ha trabajado en tu vida y te ha tocado con esta historia, pero si esta historia te ha tocado a ti en esta mañana, yo quisiera que tú te pongas de pies para yo orar con ustedes. Si aquí hay una persona que está interesada que Jesús cambie su vida, cambie su corazón y que siempre se mantenga firme, vamos a tener una oración de consagración para nuestra vida. Amén. Oremos. Padre bueno y santo, que moras en medio de querubines y serafines, de ángeles y arcángeles, a ti, oh Dios, sea toda gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad. En esta hora, oh Dios, hemos sentido el poder de tu Santo Espíritu hablándole a nuestras vidas y a nuestros corazones. Queremos, Señor, cambiar nuestras vidas, así como tú cambiaste la vida de Zaqueo.
que tú no lo llamaste por los pecados que había cometido, sino lo llamaste como una persona pura, una persona limpia, una persona justa. Ayúdanos, Señor, también a ser justo delante de ti. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Te presento también esta iglesia, oh Dios. Esta iglesia que es la iglesia central, la iglesia modelo entre todas. Ayuda, Señor, que cada integrante, cada miembro de esta iglesia pueda ser consagrado a ti. Y que cada persona, Señor, de otras iglesias, personas que no son bautizadas, puedan verte a ti reflejado en cada uno de ellos. Amén. Danos el fuego de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a predicar con poder tu palabra, porque tu venida está cerca. Y necesitamos estar contigo en el reino de los cielos. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo esto, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga a todos.